pusieran de pie y saludaran a la persona que está al lado. Dile, Dios te bendiga, hermano. De pie, colóquense de pie, salúdense un minuto. Bueno, sé que les gustaría quedarse mucho tiempo saludándose, yo también, pero son las 11:36, así que les voy a pedir un favor. Coloquen sus celulares en modo silencio si es posible. Entiendo que puede haber una emergencia, pero este es un lugar especial y Dios tiene cosas especiales para nosotros. Así que por favor disponga este tiempo, los 30, 40 minutos, para escuchar lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Y hoy vamos a estar meditando en el libro de los Romanos, en la carta a los Romanos, capítulo 7, versículos 1 al 14. Y sé que por el chat se envió la información que lo leyeran y que estuvieran orando por el predicador. Así que doy gracias a todos aquellos que oraron por este predicador, que con temor y temblor se presenta delante de ustedes a hablar de nuestro Rey, de nuestro Salvador y de nuestro Señor. Así que vamos a meditar en Romanos 7, del 1 al 14. El título para la prédica de hoy es Entendiendo la ley, el pecado y la gracia. Y hay una frase especial que quiero que se lleven y es: muertos a la ley, vivos para servir a nuestro Señor. Quiero que se queden con esas dos frases. Y vamos a comenzar. Dice Romanos 7:1. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo como a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Y nos preguntamos, ¿y eso qué es, cierto? El Espíritu Santo, a través de Pablo, le permitió escribir esa carta preciosa a los romanos, a esos cristianos romanos, judíos, pero también a los romanos convertidos. Y él venía hablando unas cosas espectaculares sobre la gracia, sobre el perdón, y había hecho unas verdades que nos atañen a todos. Y es que la justificación es por gracia. En Romanos 3:23 decía: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la redención que es en Cristo Jesús. Y bien, de esa manera, y hace 8 días Carlos nos enseñaba, Dios a través de Carlos nos enseñaba en el capítulo 6 del 14 al 22, 23. Está hablando de ¿qué? De santificación. Que todo lo que el Señor hizo en la práctica debemos llevarlo a ¿qué? Fuimos salvos para ser ¿qué? Santificados y llevar fruto para Dios. Y entonces continúa aquí la enseñanza de Pablo. Entonces le está diciendo: ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona que está muerta. Y analicemos lo primero, que le habla a los hermanos. ¿A cuáles hermanos le está hablando? Pues Pablo le está hablando a esos cristianos que estaban en Roma. Y me surge una pregunta aquí. ¿Yo puedo decirles hoy, hermanos, les hablo a ustedes como hermanos? ¿Somos hermanos? Tal vez entendamos algunos qué es ser hermanos. Pues Pablo le estaba escribiendo a aquellas personas de las que habla Juan 1:12. ¿Y qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, si tú eres un hijo de Dios y yo soy un hijo de Dios, pues los dos somos ¿qué? Hermanos. Pero si tú hoy en este lugar aún no has reconocido a Cristo como Señor y Salvador, no lo has aceptado como Señor de tu vida, pues no eres un hermano. Y suena feo, ¿cierto? No me gustaría decirlo, pero mi anhelo
es que si no lo eres, el día de hoy tú puedes decir: yo acepté que soy un pecador y que Cristo es el Señor de mi vida, y eso lo hace a usted ser un hijo de Dios y por ende ser un hermano nuestro. Entonces, él le estaba enviando ese mensaje a los hermanos y quería aclarar muchas cosas, sentar doctrinas sobre otras. Por eso le está hablando. Entonces dice: pues hablo a los que conocen la ley. Nosotros conocemos la ley. ¿Qué ley conocemos? Las leyes de Colombia. ¿De qué país conocemos leyes? A veces tenemos una noción de lo que es la ley de Dios, pero aún como cristianos, y a veces llevamos muchos años en una congregación, a veces nos cuesta entender lo que es realmente la ley de Dios, qué significa y para qué fue dada. Y entonces dice que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras viva. Dice el versículo 7:2: pues la mujer casada está ligada a la ley, por la ley, a su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. El 7:3: así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Pero vamos a tratar de entender lo que Pablo quiere decir. Pablo está diciendo que la ley le rige a todo el que está vivo, pero y hace esta semejanza aquí del matrimonio. Entonces él empieza a explicar y dice: mire, cuando una mujer, según la ley, ¿cierto?, se casa con alguien, se separa y se va y se casa con otro, pues ella es adúltera, igual el hombre. Pero si el marido muere, ella queda libre para casarse con hombre. Pero ¿de qué ley está hablando Pablo? Para que podamos entender, Pablo está hablando de los 10 mandamientos. De esos 10 mandamientos que Dios le dio a su pueblo allá en el monte Sinaí, en las tablas de Moisés. Eran muchos más mandamientos, pero se reducen a 10 mandamientos. ¿Ustedes recuerdan los 10 mandamientos? ¿Sí? Ok. Qué bueno que podamos recordarlos. El primero es: no, amarás a Dios o no tendrás dioses ajenos. El segundo, ¿quién lo recuerda? No hagas imágenes de lo que hay en el cielo, que haga en la tierra. El tercero, no jure en vano, no use. El cuarto, guarde un día para el Señor. El quinto, honra a padre y a madre. El sexto, no robar. Séptimo, no matar. Octavo, no adulterar. No dar falso testimonio y no codiciar. Dios dio esos 10 mandamientos a su pueblo, al pueblo judío, y ellos adoraban eso. Ellos pensaban que cumplir esos mandamientos los iba a hacer salvos. Entonces se esforzaban por cumplirlos. Dice: hasta la ley de Dios necesitamos cumplir la ley, porque la ley, esos mandamientos hacen que yo no peque y me hace santo. Pero aquí Pablo nos enseña a través de ese hermoso pasaje otra cosa. Dice que esa ley solamente está vigente para el que está vivo, ¿cierto? Que cuando muere, esa ley ya no está vigente. Y dice Romanos 7:4: por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que lleven fruto para Dios. Entonces Pablo está diciendo que a ustedes, ¿cierto? ¿A quiénes? A los cristianos, a los hermanos, se les hizo morir. Estamos hablando en sentido figurado espiritualmente, ¿cierto? Entonces Pablo diciendo: a ustedes se les hizo morir. A ustedes ya la ley no tiene potestad sobre ustedes. O sea, esos 10 mandamientos no tienen potestad sobre ustedes, porque a ustedes se les hizo morir. ¿Cómo se les hizo morir? Por el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué está diciendo esto? Suena bien extraño. ¿Cómo así que la ley que Dios da ahora nos hace morir de ella?
por medio del cuerpo de Cristo. Continuemos. Entonces dice que nos hizo morir a propósito, ¿cierto? ¿Y para qué? A fin de llevar fruto para Dios. Entonces empezamos a entender. Los judíos pensaban que la ley lo era todo y que se podían cumplir la ley, que debían cumplirlo, pues agradaban a Dios e iban a ser salvos. Y aquí le están diciendo, no, ustedes, cuando ustedes aceptan a Cristo, aceptan la obra que Él hizo en la cruz, ustedes mueren a esa ley. Ya esa ley no es para ustedes. Y esto para que den fruto para Dios. ¿Y cuáles son los frutos que nosotros podemos dar para Dios? Exacto, cuando vamos a Gálatas 5:22, ¿cierto? El fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Esas son las cosas que nosotros podemos dar una vez que hemos recibido al Espíritu Santo. Dice Juan 5:1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. La única manera en que podemos nosotros llevar frutos es pegados, asidos al Señor Jesucristo. Por eso el versículo anterior dice que demos fruto ¿para quién? Para aquel que resucitó. Es el único que puede hacer que nosotros demos frutos. Romanos 7:5 dice: porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo. ¿Cómo así? Porque mientras estábamos, está hablando en pasado, ¿cierto? En la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley, dice que esa ley, que esos 10 mandamientos despertaron unas pasiones en nosotros. No se preocupen, más adelante lo vamos a entender. Dice que esa ley despertó en nosotros. Dice Efesios 2:1: y Él les dio vida a ustedes que andaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira como los demás. Está haciendo una diferencia de lo que éramos antes, que nosotros nos deleitábamos en el pecado, en las pasiones, pero que Cristo un día pagó y nos rescató de ello. Y dice Romanos 7:6: pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Pero ahora hemos quedado libres de la ley. Dice que la ley nos ataba. Lo que pasa es que cuando el Señor dio los 10 mandamientos, la gente pensó que podía cumplirlos. Decía: si yo no robo, pues estoy bien. Si yo no mato, yo estoy bien. Si yo no doy falso testimonio, estoy bien. Y pues a la luz de los hombres y externamente tal vez muchos cumplimos algunos mandamientos. Es imposible que podamos cumplir todos los mandamientos. Entonces los judíos tienen eso, ellos pensaban y se apegaban a la ley y la exigían, y a eso le agregaban muchas más costumbres y muchas más cosas. Si usted no se lava las manos, usted no puede comer. Si usted no entra de una manera a la iglesia, usted no puede entrar. Y a esa ley le iban agregando y agregando cosas. Pero el Señor dice que fuimos ¿qué? Libres, que ya no estamos atados a esa ley. Y vamos ahora sí a entender, porque sé que hasta este momento es complejo lo que el Señor nos está diciendo a través de este pasaje. Entonces llega Romanos 7:7 y dice: ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley?
De ningún modo, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. El Señor, Dios dio los 10 mandamientos para enseñarnos que somos más malos de lo que pensamos. Eso es lo que hacen los 10 mandamientos, decirnos: usted es un pecador. Y voy a hacer unas preguntas. Leíamos que no mentir, ¿cierto? Levante la mano el que pueda decir aquí que nunca en su vida ha mentido. Uy, mentirosos. Así se dice al que dice mentira, mentiroso. Y nadie levantó la mano, o sea, mentirosos. Levante la mano el que nunca ha robado, así sea una hoja, un cuaderno, una uva, qué sé yo, algo en la vida, desde chiquito hasta hoy. Levante la mano. Ladrones. Me están diciendo que robaron, son ladrones. Levante la mano el que no haya matado a nadie. El que no haya matado a nadie. Listo, veo pocos. O sea que aquí hay muchos asesinos. Perdón hermano, resulta que eso es lo que dice la ley. Mire, cuando yo digo, yo no he matado a nadie. Bueno, que Dios me perdone. Pero cuando evangelizamos a alguien y lo llevamos a la ley, al espejo de la ley, porque la ley lo que hace es eso, reflejarnos que somos malos. Entonces, yo no he matado a nadie. Pero cuando Cristo dice, el que le dice fatuo a su hermano, ya lo mató. Y fatuo quiere decir necio. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos expresado mal de un hermano? De una manera pecaminosa, bobo, tonto, falto de criterio, qué sé yo. Miles de cosas hemos dicho de los hermanos en la fe. Ese no tiene criterio, ese no sirve para nada, todo lo que hace es malo. Ese pastor no sirve. Ese hermano, qué sé yo. Pues les cuento que el Señor Jesús lo elevó a que somos asesinos. Ahora, levante la mano nuevamente el que no haya matado a nadie. Asesinos. Eso nos dice la ley, y eso fue lo que el Señor quiso con la ley. Enseñarnos que no somos buenos. Y hemos visto 3 mandamientos. ¿Alguna vez ha mentido? Una mentirita chiquita, piadosa. Mentiroso. Somos mentirosos. ¿Alguna vez has codiciado? Pues déjeme decirle, hermanos, que el 10º mandamiento, la codicia, que fue que llevó Pablo más adelante a darse cuenta de que él necesitaba por gracia un Salvador, porque conocemos un poco la historia de Pablo. Pero desear cosas no es malo. Lo malo es cuando lo que yo deseo, estoy dispuesto a cualquier cosa para lograrlo y está por encima de lo que el Señor quiere. Ser la mejor mamá, anhelar serlo, eso no es pecaminoso. Pero si es para vanagloria suya, eso es pecado. Ser el hermano que mejor predica, eso no es malo. Pero si lo deseas para que el mundo diga, uy, qué gran predicador, qué gran hermano, hay vanagloria en tu corazón. Y eso es pecaminoso. Y así por el estilo. Deseo X cosa, la que quieras, póngala ahí. Pero si eso te lleva a pecar y está por encima de amar a Dios sobre todas las cosas y primero Él, pues hermano, somos codiciosos. Y todos somos codiciosos en una o en otra manera. Levante la mano el que no es codicioso. Algunos hacen así, bueno, están pensando, no, yo soy medio codicioso. Codiciamos un poco. La ley, dice Pablo, yo no hubiera llegado a conocer. ¿Si la ley qué? Si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Entonces, cuando Pablo entendió que él era codicioso, y uno mira la historia de Pablo y dice, ¿cómo Pablo va a decir que es codicioso? ¿Cierto? O sea, Pablo, uno de los mejores apóstoles, donde toda su vida después de su conversión fue entregada al Señor.
Y aquí Pablo está haciendo como una autobiografía. Aquí está hablando del pasado, los versículos del 7 al 13, está hablando de su vida pasada, y del 14 al 24, 25, está hablando en el presente de Pablo. Pero Pablo está hablando de él y de cada uno de nosotros, sino que eso lo descubrió él luego de toda esa vida de fariseo, luego que se encontró con Esteban, ese mártir, el primer mártir, y entonces Esteban, lleno del Espíritu Santo, exponía la palabra y ninguno podía con él. Y ahí estaba Pablo. Y Pablo decía: yo soy aventajado, hebreo de hebreos, ¿cierto? Tantos títulos. Pero cuando estuvo hablando con Esteban, no pudo. Y tal vez en ese momento Pablo entendió que en su corazón él codiciaba ser aventajado, codiciaba ser el mejor. Hebreo de hebreos, circuncidado al séptimo día, de los fariseos, los más celosos de la ley en guardar los mandamientos externamente. Porque eso es lo que enseña la ley, que externamente la gente puede ver cosas en nosotros, pero internamente solo Dios sabe que de esos 10 mandamientos tal vez ni uno podemos codiciar. Y Pablo entendió eso, que él codiciaba, y entonces estaba violando el 10º y el primer mandamiento, ¿cierto? Dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Porque si nosotros hay algo que amamos más a Dios, pues estamos codiciando eso, más que a Dios. Y Pablo entendió eso, que la ley le reveló esos 10 mandamientos. Al él pararse al frente, él se dio cuenta que no era tan hebreo el mejor, no era tan aventajado. Descubrió que había maldad en él. Y es lo mismo que nos ha enseñado a nosotros y nos enseña hoy, que tú y yo somos más malos de lo que pensamos. Solo que nuestro espejo a veces es el vecino. Entonces el vecino se robó 1.000.000 de pesos y yo me robé nomás 100, pues él es más ladrón que yo. Entonces yo me comparo con él, ¿cierto? Pero cuando yo voy a la ley del Señor, cuando yo miro esos 10 mandamientos, yo digo: él y yo somos malos. Los dos necesitamos de un Salvador. Por eso es que cuando nosotros le enseñamos a alguien sobre Dios, cuando evangelizamos, las personas se creen buenas, pero necesitamos llevarlos al espejo de la ley. Necesitamos mostrarle los 10 mandamientos y decirle cuántos cumples. Tal vez todos hemos hecho ese ejercicio y es increíble cómo la gente dice: no, yo solamente he violado por ahí 1 o 2. Pero en este caso sería como, digamos, un globo, ¿cierto? Si usted lo pincha por algún lado, el viento se sale. No importa por donde usted lo pinche, él se va a salir el viento. Eso pasa, no importa por donde usted viole la ley, no puede cumplirla. El único que pudo hacerlo fue ¿quién? Nuestro amado Señor Jesucristo, el que celebramos el día de hoy la cena. Celebramos que Él, siendo Dios, vino a esta tierra y murió por tus pecados y murió por los míos. Y eso, al reconocer eso, al asirnos a Él, eso hace que podamos dar frutos a Dios. Entonces Pablo en ese momento se dio cuenta que él codiciaba. Se dio cuenta que todo lo que él había vivido era de una manera y quería cumplirlo externamente, tal vez como nosotros. Y dice Romanos 7:8: pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Qué versículos tan complejos y difíciles de entender, ¿cierto? Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado ¿está qué? Está muerto. En un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí.
Pablo está diciendo que el pecado, y aquí personifica el pecado como si fuera una persona, ¿cierto? Está diciendo que el pecado que hizo se aprovechó del mandamiento. Entonces, ¿cómo así? Cuando nosotros no conocemos que algo es pecado, pues no pasa nada, ¿cierto? O sea, no pasa nada. Si yo digo robar es malo, pero mucha gente roba, y tal vez en un contexto que a la persona no le prohíban robar, pues él dice eso es normal. Pero cuando Pablo entendió el mandamiento que dijeron no codiciarás, y él vio que estaba codiciando, se dio cuenta realmente que lo que hacía sí era pecado. Y entonces que el pecado está como aletargado, como muerto, pero cuando la ley te prohíbe, eso como que revive. Como que revive el pecado. Y ¿no les ha pasado a ustedes y no han visto que cuando ustedes le prohíben algo más lo quiere hacer? No salga con ese muchacho que no le conviene. Mujeres, ¿qué piensan? ¿Escucharon eso alguna vez en un familiar? Mire que no salga con ese muchacho porque no le conviene. Y buscamos todas las formas de hacerlo. Los hombres, mire que no hagan esto. Hay una historia de un pastor que hablaba acerca de esto. Él no tenía necesidad, pero con sus amigos dijo: vamos a robar peras. Vamos a robar peras. En su casa tenía 5 palos de peras, grandes y hermosas y más bonitas de las que iban a robar. Y se metieron y cogieron muchas peras. Unas se las botaron y de pronto mordisqueó una. Pero él hablando decía: ¿por qué lo hice? ¿Por qué razón lo hice? Y explicaba que lo hizo solo por el hecho de querer salirse con la suya. De que yo puedo burlar esto. De que a mí no me gusta que me digan lo que yo tengo que hacer. Entonces, cuando a usted le prohíben algo, más quiere hacerlo. Porque nosotros, por nuestra naturaleza, no queremos que nos digan qué hacer. Queremos tomar nuestras determinaciones para nosotros. Dice el poema Invictus, alguna vez hablaba de él un poco. Soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma. Y suena hermoso, ¿cierto? Soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma. Y eso le ayudó mucho a Nelson Mandela cuando estaba preso. Y podríamos decir, qué hermoso mensaje de resiliencia, ¿cierto? Pero ¿de dónde viene todo? ¿De dónde viene la fuerza? De mí. Yo soy el capitán de mi destino. Yo puedo hacer lo que quiero. Yo dirijo mis pasos a donde yo quiero. Entonces aquí viene el problema en nosotros, que cuando nos enfrentamos a la ley y la ley nos prohíbe algo, más queremos hacerlo. Porque aún hay una parte del pecado en nosotros que nos incita y que nos lleva a hacer. Conocí un caso de unos chicos en Barranquilla, papás adinerados, y ellos estaban atracando y robando. Cuando le preguntaron por qué lo hacen, queríamos sentir adrenalina, queríamos burlar a la justicia, no tenían necesidad. Pero cuando hay la prohibición, nosotros nos sentimos más tentados a hacer las cosas. ¿A usted les ha pasado? A mí sí. A mí sí, a veces hay algo prohibido y dice: ¿cómo lo hago? ¿Será que puedo hacerlo y no me pillan? ¿Será? Y empiezo no a maquinar cómo hacerlo para que no lo pillen. Y ni siquiera es algo que de pronto te interese tanto. ¿Cuántas relaciones, cuánto daño hemos hecho? Chicas y chicos, ¿cuánto daño hemos hecho cuando solo por el hecho de yo sentirme, ¿cómo lo decimos para decirlo de buena manera? Sentirme atractivo, sentirme bien emocionalmente, en mi ego de hombre, entonces empiezo a conquistar una chica. Y de pronto ni siquiera tengo una sola intención con ella, pero el solo hecho de yo decir, y de parte de las chicas lo mismo. ¿Cuánto daño hemos hecho? Solo porque nosotros queremos tener el control de nuestra vida y no nos gusta que nadie nos diga nada. Ser nuestros dioses, los que rigen
nuestro propio destino. Y entonces dice Pablo, y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Cómo así? ¿Cómo así que era para vida? Claro, Pablo entendía que si cumplía los mandamientos iba a ser salvo. Pero cuando descubre que no es por cumplirlos, que tiene que ser externo e interno, que no importa lo que usted haga, si no es hecho para Dios, si no es hecho conforme a Dios lo dice, pues no sirve para absolutamente nada. Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe, por gracia de Dios, llevada a cabo por Jesucristo en la cruz y por la fe que nosotros depositamos en ella. Entonces, ¿qué dice Pablo? No, eso que era bueno para mí, ese mandamiento, me llevó a sentirme muerto espiritualmente porque estaba lejos del Dios de la ley. Dice, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Me engañó. Y es que el pecado es astuto. El pecado, personificándolo como una fuerza, como algo en nosotros que aún tiene un poder, es engañoso. A ustedes, cuando escuchan de la ley, no dicen, no, es que la ley es imposible de cumplir. No, es que la ley de Dios es restrictiva. Yo no puedo hacer nada. Nada puedo hacer. De los 10 mandamientos, 8 son no. No te hagas imagen, no. 8. Y 2 sí. Pero Dios, ¿qué es? Honre a padre y madre, ¿cierto? Y el otro es sí, ame a Dios. Ame a Dios sobre todas las cosas. Entonces vemos como si la ley fuera ¿qué? Restrictiva. Y no nos gusta. No nos gusta. Entonces a usted le dice, no, eso la ley solamente dice que no. ¿No les ha pasado a ustedes, papás, que de pronto le digan a sus hijos, no haga tal cosa? No, es que usted nunca me deja hacer nada. No, es que yo no puedo hacer nada. Entonces el pecado que amor en nosotros nos está diciendo, esa ley no sirve. O le dice, usted no puede cumplirla. Y entonces nos sentimos mal porque no podemos cumplirla. O es muy mala porque es restrictiva y no le permite hacer absolutamente nada. Pero aquí entendemos que el Señor dejó la ley para traer convicción de pecado a nuestra vida. Eso es lo que hace la ley. Trae convicción de pecado a nuestra vida. Esos 10 mandamientos nos dicen, necesitamos un Salvador. La ley en sí nos salva. La ley en sí no te santifica. Pero hay un peligro en cumplir la ley, y es que a veces si tú dices, yo voy a cumplir los 10 mandamientos y me voy a encerrar en esta caja, cierro los ojos y solo Dios gracias. Hay un peligro, es que tú empiezas a ver los demás como menores a ti, porque tú sí puedes cumplir algunos mandamientos. Y entonces empiezas tú a valorar la ley de acuerdo a tu manera y decir, pecador, yo no, yo soy más poquito pecador porque cumplo 2 y 3 mandamientos. Es uno de los peligros que tiene cuando empezamos a cumplir la ley de esa manera estricta como ley, no como lo manda el Señor. Entonces la ley trae convicción a nuestra vida. Entonces dice, ¿cómo así que morimos al pecado y que vivimos? Y dice Romanos 7:12, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces está diciendo, no, la ley, el pecado se aprovecha de la ley para que te haya deseo de pecar, pero la ley es ¿qué? Es santa, es justa y es buena. ¿Y por qué podemos decir que la ley es santa, justa y buena? Porque la ley viene de Dios. La ley viene de Dios. La ley, esos 10 mandamientos reflejan el carácter perfecto de Dios. Eso nos refleja la ley. ¿O no les parece a usted? Imagínense un mundo donde Dios sea lo primero, donde guardemos un día para Él, donde honremos a padre y madre. A ver, papás, ¿a ustedes les gusta que los honren? Sí, es hermoso cuando un hijo me honra. No por lo que yo sea, porque yo soy pecador.
No, él entiende el principio que debe honrarme porque Dios lo dice. Y es el primer mandamiento con promesa: tendrás largos días sobre la tierra. Entonces es bueno honrar a padre y madre. Imagínense eso, que su hijo llegue y usted está enojado como papá. Usted está enojado y su hijo le dice: venga papá, lo invito a almorzar. Y usted dice: gracias, hijo. ¿Sí? Donde tu hijo te honre no por lo que tú eres. Donde tú como papá puedas honrar a tu hijo, no porque se equivocó o porque sacó las mejores notas, porque es tu hijo, porque Dios te lo dio, porque es tu responsabilidad delante de él. No robar. A ver, ¿no les parece hermoso un mundo donde usted no tenga que salir con el celular escondido porque te lo van a robar? No matar. ¿No les parece espectacular donde usted sepa que sus hermanos no le van a decir nada de esas cosas malas? Y mucho menos que alguien te va a disparar o te va a apuñalar. ¿No les parece hermoso un mundo donde no se dé falso testimonio? Donde todo el mundo diga la verdad. Donde a ti te puedan decir: hermano, tú estás fallando. Y tú puedes decir: ¿y por qué? Porque tú estás faltando a esto. Tú puedes decir: ¿sabe qué? Sí, gracias por decírmelo. No que te conteste con 4 piedras. Gracias por decírmelo. Un mundo donde usted no codicie porque tiene lo necesario. Y cuando codiciamos es que le estamos diciendo: Dios, usted no me ha dado lo suficiente, porque queremos más. ¿No les parece, hermanos, un mundo espectacular? Que es lo que haría la ley y es lo que el Señor dejó para nosotros. Pero que el pecado entró, la maldad entró, y eso hace que este mundo no sea perfecto. O sea que la ley es ¿qué? Es santa, es justa y es buena. Buena. Dice la palabra del Señor que en el Salmo ¿qué? En el Salmo 19, que la ley es ¿qué? Es buena. Dice también en su palabra que bienaventurado el varón que medita día y de noche en ella, que trae salvación, que es guía, que es luz para nosotros. O sea que podemos saber que la ley es buena. Es buena. Y dice el versículo 13: entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo, al contrario, fue el pecado. No fue la ley la que te llevó a pecar. No es la ley la que te hace pecar. Es el pecado. O sea que el problema que tenemos nosotros llama ¿qué? Se llama pecado. Dice: a fin de mostrarse que es pecado al producirme muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. El pecado se vale de la ley para decirnos, para llevarnos, para despertar más pecado. Pero el mandamiento es ¿qué? Es bueno. El mandamiento hace que veamos al pecado como lo que es: malo y en extremo pecaminoso. Nuestro máximo enemigo se llama pecado. Satanás, ¿qué nos hace? Nos induce a pecar. ¿Cierto? O sea que nuestro real enemigo se llama ¿qué? Pecado. Y aún hay en nosotros esa parte que quiere y que anhela pecar. Y dice Romanos 7:14: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Y uno dice: Señor, ¿qué es esto? La ley es espiritual porque viene de Dios. Dios la diseñó, Dios la mandó. Vemos que es buena para nosotros, que nos salva, que nos santifica, pero es buena porque nos hace ver que somos pecadores y que el pecado es malo y nos aparta de Dios, y que siempre va a querer que hagamos y que hagamos esclavo de Él. Pero dice Pablo: sabemos si la ley viene de Dios, es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Y uno dice: ¿cómo? ¿Cómo así vendido a la esclavitud del pecado? Nos viene hablando que Cristo murió para salvarnos, ¿cierto? Que tenemos libertad de decirle no al pecado. Pero ahora dice que en mi carne yo soy vendido al pecado.
¿Qué quiere decir Pablo con ese vendido al pecado? Quiere decir que aunque yo puedo decirle no al pecado, a veces le digo sí. Eso es lo que está diciendo. Como nosotros le decimos a alguien, oiga, ya no lo quieren, pero este man sí es vendido, sí es regalado. No tiene por qué estar allá, pero allá está. Eso es lo que quiere decir Pablo. Nosotros estamos libres del pecado, podemos decirle no al pecado, ¿cierto? Tenemos las armas para decirle no al pecado, pero aún así somos vendidos y le decimos que sí. Y en este punto se queda uno, bueno, Señor, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Y es una gran pregunta y es un gran dilema que tenemos cada uno de nosotros. Como cristianos hay una realidad en nuestras vidas. Como humanos, como personas, el problema es que si no he aceptado a Cristo como Señor y Salvador, ese regalo que Dios me da de la salvación a través de Cristo, pues me espera en un futuro vivir en la eternidad en uno de dos lugares. Aquí en esta tierra, cuando hemos tratado con el mayor problema que tenemos, que es hacer las paces con Dios, que nos hemos arrepentido de los pecados, le hemos aceptado como Señor y Salvador, tenemos otro problema que se llama pecado. Y con él tendremos que convivir. Porque Dios, a través de la muerte de Cristo, de su salvación, nos libra de la esclavitud del pecado, pero aún no nos quita de la presencia del pecado. O sea, aún el pecado está presente en nosotros. Las tentaciones vienen de todo lado y de miles de maneras, ponle el nombre que tú quieras. Y aparte de eso, la Biblia nos enseña que en nosotros está la concupiscencia, que es ese deseo de la carne de pecar, que llama la atención. Y muchas veces empieza por los ojos, va al corazón el deseo y voy y peco. Ponle el nombre que tú quieras a ese pecado. Entonces, conclusiones. La ley no es nuestro enemigo. ¿El enemigo quién es? El pecado. La ley nos salva. La ley nos santifica. La ley es un espejo que nos hace ver que somos malos, que necesitamos un Salvador. La ley despierta el deseo de pecar, ¿cierto? ¿Qué hacemos con esto, hermanos? Quiero dejarlo hoy con algunas aplicaciones prácticas, porque esta lucha la vamos a tener hasta el día que el Señor nos lleve a su presencia. Mientras estemos en este cuerpo, decía Pablo, cuerpo de muerte, van a ver en nosotros esas dos cosas: la parte espiritual, en la cual podemos vencer y tenemos todas armas para hacerlo, pero la parte carnal que no quiere esa otra parte y que se vende al pecado, se regala a unas sabiendas que el pecado es malo. Necesitamos, hermanos, entender que Cristo pagó por esos pecados, que ya somos libres del pecado, que el pecado no tiene poder sobre nosotros. Él no tiene poder por nosotros, nosotros se lo damos. Y se lo damos porque a veces no permanecemos en la verdad, porque damos cabida a esa parte que nos lleva a pecar. Necesitamos dar frutos para Dios. Cuando más nos llenamos de Dios, del Espíritu Santo que está en nosotros, más podemos fácilmente decirle no al pecado. Si usted se aleja del Señor, es mucho más fácil pecar. Y si usted revisa su vida, las fallas, no llamamos fallas, los pecados que ha cometido, lo hacemos cuando estamos lejos de Dios, cuando estamos cerca del Señor, cuando estamos rodeados de nuestros hermanos que nos ayudan a llevar esa carga. Es mucho más fácil, porque su mente, su corazón y sus deseos no están en el pecar, están en caminar con el Señor. Necesitamos amar la ley. Muchos dicen, no, los 10 mandamientos ya no son vigentes, porque eran del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo cambió muchas cosas cuando vino. La ley ceremonial cambió, parte de la ley civil cambió, pero la ley moral no ha cambiado. La ley moral, los 10 mandamientos son
son los mismos. Y Cristo lo redujo a 2 mandamientos. Amarás a Dios el Señor sobre todas las cosas. ¿Y a quién más? Y al prójimo. Si yo amo a mi prójimo, no lo robo, no lo mato, no hablo mal. ¿Ya? Ahí se traduce absolutamente todo. Necesitamos amar la ley. Entender que la ley no es nuestro enemigo, que fue dada por Dios para que yo me dé cuenta que necesito un Salvador. Necesitamos buscar crecimiento espiritual, acercarnos más a Dios todos los días, a través de lo devocional, de leer su palabra, de hacer los estudios, de tener intimidad con Dios. Pero eso no como el check-in. Ya hice el devocional de hoy. Hoy fue 1 hora. Mañana 5 minutos. No, yo fallé porque solo fueron 5 minutos. Y a veces tenemos estas cosas como un check-in. No, Dios no quiere un check-in. Dios quiere nuestro corazón. Esa relación que nos lleva a tomar buenas decisiones para Él en todo momento. Estemos en la iglesia o estemos por fuera. Tenemos un enemigo poderoso, pero Dios es más poderoso, que ya lo venció. Y podemos irnos con eso tranquilos a la puerta. Que venga lo que venga, si estamos con el Señor, Él nos da las fuerzas para poder vencerlo. Y por último, me gustaría, si alguien en este lugar, el día de hoy, aún no ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador, que venga. No a la iglesia, no a mí, no a uno de nosotros. Que venga el Señor Jesucristo, que fue quien pagó por sus pecados, quien es el que da salvación, quien es el que nos redimió del reino de las tinieblas para llevarnos al reino de Dios, al reino de la luz. Dios nos ama tanto que envió a su Hijo y que nos entiende. Él entiende por qué estás pasando el día de hoy. Él entiende qué hay en tu corazón. Él entiende qué necesidad tenemos. Estas noches, orando por esta prédica, trataba de acordarme de cada uno de ustedes y desde aquí pensar dónde se sienta cada uno. Y decía: Señor, tú conoces mis necesidades y conoces las de ellos. Por favor, Señor, toca sus corazones. Toca el corazón de cada uno de nosotros quienes escuchamos tu palabra, para que cada día podamos vivir en este mundo más santamente, apartados del mal, pero apartados para Dios, apartados para llevar esos frutos de amor, de justicia, de ser copartícipes de la obra redentora. Así que, amigo, amiga, si hoy no has entendido, ojalá que puedas abrir el corazón del Señor y puedas salir del más grande problema que tenemos cada uno de nosotros. Y que aquí estamos como iglesia para ayudarnos, para que cuando alguien cae, lo levantemos, para que pongamos al lado. La vida y la vida eclesial no se trata con Dios de reglas. No, se trata de reglas, pero con gracia. Con gracia. Y la gracia dice que Dios nos da cosas que no merecemos. Y entre ellas está la salvación. Oremos, hermanas. Dios, gracias por ser bueno, Señor. Gracias por tu palabra, mi Señor. Gracias porque nos enseña que por nosotros no podemos salvarlos. Gracias por dejar la ley, mi Señor, que nos dice que somos malos y que te necesitamos, Jesús, porque no podemos cumplirla, mi Señor. Ni pequeña ni grandemente, Señor. Todos los días fallamos, mi Señor. Así que por favor, Dios, yo te pido por cada uno de nosotros, porque podamos entender tu palabra, atesorarla en nuestro corazón y poder entender que aunque el pecado es fuerte y está ahí, ya tú lo venciste y que tenemos victoria, pero en ti, porque solo no podemos, mi Señor, solo vamos a caer y vamos a fracasar. Así que mi Rey precioso, bendice a mis hermanos, bendice a cada persona que está en este lugar. Tatúa tu palabra en su corazón, en su mente, permite que su mente sea renovada y permite que cada uno de nosotros podamos salir a predicar tu evangelio, tu hermosa palabra de salvación, porque tú no quieres que nadie se pierda, al contrario, quieres que todos lleguemos a ti. Te amamos, Rey precioso y hermoso,
y te bendecimos. Amén y amén. Hermanos, gracias. Dios les bendiga. Que tengan una feliz tarde. Que puedan meditar en la palabra del Señor. Que puedan amar al amigo, al enemigo. Bueno, ya no deben tener enemigos porque si los aman no serán enemigos. Y a las personas que nos acompañan hoy por primera vez, creo que tenemos un pequeño detalle para ellos. Entonces, ¿quién va a estar con ellos? Juan Manuel está ahí, los va a esperar en la puerta. Y decirles que esta es su casa. Que aquí estamos, así que tienen tiempo para saludarse, conocerse, no tienen por qué salir corriendo, invitarse a un almuerzo, a un desayuno, a un café. Que el Señor les bendiga.